Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Jim Fox estaba asombrado de lo rápido que las cosas podían cambiar. Esa misma mañana, se sentía bastante miserable cuando se despertó. Había tenido un sueño inquieto la noche anterior, preguntándose cómo decirle mejor a su hija Emily que había visto a su novio con una de sus llamadas amigas en el centro comercial. Esto por sí solo no sería un problema, pero estos dos estaban seriamente acaramelados afuera del centro comercial. Jim estaba bastante seguro de conocer lo suficiente a su hija como para saber que estaría muy molesta con esta información. Nunca se le ocurrió a Jim no contarle a Emily exactamente lo que vio. Solo estaba preocupado por cómo y cuándo decírselo. El equipo de voleibol de Emily estaba programado para jugar un partido de semifinales del distrito en unas pocas horas, y ella necesitaba tener la mente despejada para jugar lo mejor posible. Jim decidió contarle las malas noticias de camino a casa. Después del partido, Jim pensó en su reunión con su jefe. Esa tarde, lo llamaron a su oficina y fue presentado a un anciano y ponderado hombre llamado Ralph Jenkins. Sin tener idea de por qué estaba en la oficina de su jefe, Jim le estrechó la mano y se mantuvo callado, esperando ser dirigido. Jim, acabamos de terminar de negociar la compra de Precision Buffers en Daytona Beach, anunció su jefe. Acabas de conocer al propietario anterior, Ralph. Empezaremos a trabajar a principios de año, y quiero que dirijas nuestro personal de mantenimiento. Sé que estabas descontento con tu oportunidad de avanzar aquí, pero acabamos de ascenderte. Trabajarás con Ralph entre Acción de Gracias y fin de año. Él te presentará a todos y te pondrá al día. Conoces nuestros equipos como la palma de tu mano, así que esto será pan comido para ti. Solo tengo una pregunta. ¿Estás listo para mudarte a Daytona Beach? Incluido en la venta de la fábrica estaba un apartamento de 2 habitaciones propiedad de la compañía de Ralph. Puedes mudar a tu familia allí inmediatamente y vivir allí el próximo año sin pagar alquiler. Para entonces, deberías poder determinar si esto es adecuado para ti o si quieres comprar tu propia casa en Dayton. Antes de responder, debo decir que este puesto incluirá un aumento salarial del 25%. ¿Cuánto tiempo te llevará pensarlo? Acepto, respondió Jim de inmediato. Mi esposa se quejaba de los inviernos aquí en Pensilvania. Su mayor miedo era que me transfirieran a una planta en Michigan. Cuando mencione el aumento salarial y Daytona Beach, estará encantada. Puede transferir fácilmente su trabajo al Home Depot más cercano. Con gusto asumiré este trabajo. Entonces todo está decidido. ¿Por qué no tomas mi coche de la empresa y llevas a Ralph de vuelta al aeropuerto, y luego te tomas el resto del día libre?, sugirió el jefe. Jim se rió para sí mismo mientras dejaba a Ralph y se alejaba de la terminal del aeropuerto. De repente, todo comenzó a verse bien. Emily podría mudarse a Daytona para su último semestre de la escuela secundaria y olvidarse de su perdedor novio. Al final, todo salió según su plan. Pero entonces, no. La esposa de Jim, Ellen, conducía un Camry rojo como otros 10 millones, excepto que un niño con licencia de conducir retrocedió contra el frente de su auto mientras estaba estacionado en el trabajo la semana pasada. Dobló bastante la parrilla delantera. La mayor parte del plástico simplemente se había caído, pero aquí y allá quedaba algo de metal doblado. El radiador ahora era visible a simple vista. Mientras Jim pasaba, notó un Camry rojo con un radiador estacionado frente al motel Best Western a un par de cuadras del aeropuerto. Con el corazón latiendo fuertemente, Jim se dirigió al extremo opuesto del estacionamiento. Había un espacio vacío al lado del Camry, así que estacionó. Consideró la situación. No era un hombre violento, pero si Ellen no tenía una explicación lo suficientemente buena para por qué estacionó su auto en el motel, entonces estaba en serios problemas. Gradualmente calmándose, Jim se dio cuenta de que estaba manejando un auto de la compañía, que su esposa nunca había visto. Las ventanas estaban tintadas, quizás un poco más de lo legal en el estado. Decidió simplemente esperar hasta que Ellen saliera a su auto y ver quién estaba con ella.
Después de esperar un par de minutos, se dio cuenta de que simplemente sentarse y esperar no era suficiente. Así que ideó un plan simple. La llanta de repuesto de Ellen todavía estaba en el garaje donde la había dejado después de repararla hace unos días. Sabía que Ellen lo llamaría para que trajera la llanta de repuesto si se le ponchaba una llanta. Con una mirada furtiva alrededor, Jim salió del auto con su navaja abierta y cortó la válvula de la llanta de repuesto montada en la parte trasera izquierda del auto de Ellen. Cuando se subió al asiento del auto de la compañía, la llanta ya estaba desinflada. Luego se reclinó en su asiento y esperó impacientemente. Media hora después, escuchó una maldición muy cerca de la ventana de su auto, que bajó medio centímetro. Maldición. ¿Qué debo hacer ahora? Sin problema, dama sexy. Después de un almuerzo como el que acabamos de tener, estaré encantado de ayudarte, fue la respuesta del hombre mientras el mundo de Jim se desmoronaba a su alrededor. No tengo una llanta de repuesto. Mi esposo no volvió a poner la rueda en el auto después de arreglarla. Está en el garaje de casa, se quejó Ellen. ¡Qué inútil idiota! El amante de Ellen sonrió. Siempre me aseguro de que el auto de mi esposa esté en buenas condiciones. No quiero que se quede varada en algún lugar con los niños. Ahora lamento no haber ido yo mismo, sino haber ido contigo. ¿Qué hacemos? Vamos de regreso a nuestra habitación y nos calentamos mientras llamo, sugirió Ellen mientras la pareja amorosa regresaba al motel. Jim esperaba a que sonara el teléfono. Pensó en cómo cuestionaría a Ellen cuando llamara, especialmente cuando ella le pidiera que llevara la llanta al Hotel Dontel cerca del aeropuerto. El único problema con este plan era que su teléfono no sonaba. 20 minutos después, un familiar Honda Civic entró al estacionamiento y se estacionó al otro lado. Jim pensó que nunca estaría peor, pero se equivocaba. Su hija, Emily, estaba ayudando a su madre engañosa. Emily tocó la puerta del motel y esperó un minuto completo antes de que se abriera la puerta. Jim no podía distinguir lo que Emily decía, pero ella se volvió y caminó hacia su auto y abrió el maletero. Recogió la rueda y la colocó en la acera mientras Ellen y su novio se acercaban. Frank, toma esto para Emily. Ella tiene que jugar esta noche y no puede estar lesionada ni cansada antes de que comience el partido. Ellen se preocupó. Gracias por tu preocupación, mamá. Si estuvieras pensando en mí, podrías haberme vestido cuando llegué. Necesito apresurarme a la escuela y prepararme para el partido. ¿Puedes encargarte desde aquí?, preguntó Emily, claramente molesta. No hay problema, respondió. El tipo que Jim ahora sabía que era Frank. Tan pronto como me suba al auto, tu mamá me dejará en Home Depot donde está estacionado mi auto. Tendré tiempo para verte jugar esta noche. Estaré animándote. Gracias, Frank. Solo no te sientes muy cerca de mamá. Papá estará allí y no quiero ningún drama mientras juego. No te preocupes, no haré daño a tu padre, dijo Frank riendo. Dudo que alguna vez descubra qué está pasando, y aunque lo hiciera, nunca me cuestionaría. Sabe que no le servirá de nada. Frank, te pedí que no hablaras así de Jim. Él es mi esposo y el padre de Emily. Es un buen hombre y merece algo de respeto, respondió la cariñosa esposa de Jim. Emily miró a su madre. ¿Respeto? ¿En qué mundo se considerarían tus acciones como respeto hacia él? Solo quiero terminar la escuela antes de divorciarme. Te dije que amo a tu padre y no habrá divorcio. Moriremos en los brazos del otro, insistió Ellen. Me temo que estás un poco delirante. Papá no tolerará que tengas novios, y tarde o temprano te atrapará con uno. Solo uno. Y Frank no es el chico. Solo somos amigos con beneficios, respondió Ellen. Probablemente no sigamos así por mucho tiempo, así que lo estamos disfrutando mientras podemos. Merezco un poco de diversión. Después de todo el tiempo y esfuerzo que invertí en nuestro matrimonio.
Papá pasó tanto tiempo y quizás más esfuerzo, señaló Emily. Él tiene una novia. ¿Tu papá? Difícilmente. Ellen rió. Él no es de esos. Sabes lo tímido que es con las mujeres. Le llevó semanas armarse de valor para invitarme a salir. Es un papá, un buen esposo y padre, a diferencia de ese tipo. Emily señaló a Frank, quien estaba tratando de levantar el auto de Ellen. Frank es un buen tipo. Es divertido, atento, un buen padre y un proveedor muy bueno. Está engañando a su esposa. Acabas de decir que papá es un buen esposo porque es fiel. Y Frank, por supuesto, no lo es. Si pensara en su esposa e hijos, ¿entretendría a una mujer casada en un motel sucio? Emily estaba indignada. Fue cruel e inapropiado, Ellen replicó. No estoy de humor para discutir contigo sobre esto. Necesitas ir a la escuela y prepararte. Frank y yo estaremos allí pronto. Te apoyaremos. Por alguna razón, no me siento muy cálida y difusa, contraatacó Emily. Manténlo alejado de papá. Frank no lo cree, pero papá puede darle una paliza. Emily se metió en su onda y se fue, dejando a Ellen y Frank solos mientras él apretaba las tuercas en la rueda. No está muy contenta por nosotros, ¿verdad? Creo que mi hija sentiría lo mismo si supiera. Por eso no hago nada para advertirle a ella ni a mi esposa. Te dije que no sabía que ella estaba allí el día que te traje a casa. Debería haber estado en la escuela. Ella entiende cómo sucede. Ella no dirá nada. Destruirá nuestro matrimonio, y ella no quiere eso, aseguró Ellen. Jim se quedó atónito en el asiento trasero del auto de la empresa mucho después de que Ellen se hubiera ido. Descubrir que Ellen le estaba siendo infiel fue muy doloroso. Descubrir que su hija lo sabía y lo aceptaba completamente lo dejó destrozado. Cuando finalmente salió de su aturdimiento, Jim se dio cuenta de que el partido de voleibol de su hija estaba comenzando. A lo largo de su carrera en la escuela secundaria, nunca se perdió ni uno solo. Esto debía cambiar. Jim regresó al estacionamiento, recogió su camioneta y se dirigió a casa. No tenía apetito y aún menos ganas de ver a su esposa e hija sentadas en la mesa de la cocina. Se tomó unas cervezas e intentó idear un plan para su futuro. Tenía que apreciar la ironía de sentir que estaba en la cima del mundo un minuto y que todo se volvía un desastre al siguiente. Pensó que Ellen podría ni siquiera querer ir a Dayton ahora que tenía un amante. Cuanto más lo pensaba, más dolorosa se volvía toda la situación. Siempre fue fiel y trabajó duro para mantener a su familia. No merecía lo que Ellen le hizo. Siempre pensó que ella disfrutaba de su amor. Luego pensó que Ellen había sido inusualmente amorosa desde el día del trabajo. Ella sabía que si lo mantenía en una buena cama, él estaría más feliz que un cerdo y nunca sospecharía nada. Desafortunadamente, funcionó perfectamente. Jim pensó que Ellen no sabía que su empresa estaba comprando una planta en Florida. Si le hubiera dicho que una compañía lo estaba transfiriendo, ella habría asumido que era a Michigan. Ella nunca pensaría en mudarse allí, especialmente en Acción de Gracias. Podría mudarse a un apartamento en Florida y tener tiempo para lidiar con sus problemas familiares sin que Ellen hablara de él. Ella podría tener relaciones sexuales con Frank todos los días. Él y Emily se quedarán en Pensilvania mientras él disfruta del sol y del surf de Florida. Cuanto más lo pensaba, más le gustaba la idea. No era mucha venganza, pero era un comienzo. Tenía el fin de semana y la próxima semana para prepararse para el traslado. Se dirigirá a Dayton justo después de Acción de Gracias. Su cariñosa esposa e hija pensarían que iba a Michigan, por lo que ni siquiera le pedirían que fuera con ellos. Jim se sintió un poco mejor una vez que tuvo un plan de acción para evitar ver a Ellen y a Emily en cualquier momento pronto. Agarró 4 Dramamines y los lavó con otra cerveza. Sabía por experiencia que haría falta una bomba para despertarlo antes del amanecer.
Fue a la habitación principal y recogió la ropa que necesitaría al día siguiente y la llevó a la habitación de invitados. Llevó artículos de tocador y una navaja al segundo baño. Luego cerró la puerta de la habitación de invitados y se metió en la cama. Se preocupó durante unos 10 minutos antes de que el sueño lo venciera. Él está en casa, señaló Emily, viendo la camioneta de su padre estacionada en su lugar en el garaje. Me pregunto por qué no vino a la escuela a animarme. Espero que no esté enfermo. Parece que se ha bebido la mayor parte del six-pack, observó Ellen mientras caminaba delante de Emily hacia la cocina y veía las latas de cerveza vacías sobre la mesa. Esto no suena como Jim. Espero que esté bien. Iré a verlo. Ellen se sorprendió cuando no encontró a Jim en la cama. Volvió a la cocina para hablar con Emily. No está en la cama. No estaba en el garaje y no está viendo televisión. ¿Dónde crees que está? Solo hay algunas opciones, respondió Emily. Podemos mirar en el sótano y el lavadero, aunque no creo que papá sepa ni siquiera dónde está eso. Luego mi habitación y la habitación de invitados. Finalmente, ambas mujeres encontraron a Jim durmiendo en la habitación de invitados. Sus intentos de despertarlo fueron infructuosos ya que él seguía respirando profundamente mientras abrazaba su almohada. Creo que está borracho, sugirió Emily. Nunca lo he visto beber demasiado antes, pero realmente actúa como si lo estuviera. Me pregunto por qué se perdió mi partido. ¿Y por qué bebe? Preguntémosle por la mañana, respondió Ellen, cerrando la puerta del dormitorio. Puede que no se sienta bien. A veces duerme aquí para evitar contagiarme el virus que tiene. Definitivamente se sentirá fatal por la mañana, así que no hagas que se sienta aún peor por no aparecer esta noche. Frank piensa que juegas muy bien, agregó Ellen. Él piensa que puedes conseguir una beca. ¿Por qué te resulta tan difícil entender que no me importa lo que piense Frank?, preguntó Emily irritada. En mi opinión, es un idiota tramposo, y si no lo vuelvo a ver nunca más, será demasiado pronto. No deberías pensar así, protestó Ellen. ¿Por qué no puedes simplemente alegrarte por mí? A mí me gusta. Me hace sentir joven y deseable. Probablemente sea porque no puedo dejar de preocuparme por papá. No creo que le vaya a sentar bien cuando se entere de Frank. Le romperá el corazón. Por eso no puede enterarse. Le doy todo el amor que quiere, así que no tiene nada que perder. Frank solo consigue más de lo que tu papá puede manejar. Sigue diciéndote eso, mamá. Realmente dudo que papá lo vea de esa manera. Y si continúas en la misma línea, se enterará. Pero no por mí, dijo Emily con decisión. Si tú no lo dices, no sospechará nada. Conozco a tu padre. Confía completamente en mí, respondió Ellen mientras Emily se daba la vuelta y entraba en su habitación. Los ojos de Jim se abrieron alrededor de las 5 de la mañana y se despertó. Se vistió en silencio y salió de la casa. Acababa de terminar el desayuno en Yop cuando sonó su teléfono celular. Jim, ¿estás bien?, preguntó Ellen preocupada. No viniste al partido de Emily anoche, dormiste en la habitación de invitados y te fuiste temprano el sábado por la mañana. Esto no parece típico de ti. Lo entiendo. Acabo de decidir volverme más impredecible y actuar en el momento, respondió Jim antes de colgar y apagar su teléfono. Jim pasó toda la mañana en la planta asegurándose de que sus herramientas y todo lo demás que poseía estuvieran cargados en la camioneta pick-up. Los necesitará en su nuevo lugar. Con el tiempo, Jim se encontró mejor preparado para lidiar con su situación. Se dio cuenta de que no puede cambiar el pasado, pero puede hacer todo lo posible por tener un futuro decente. Trabajará en un lugar nuevo, conocerá gente nueva y disfrutará de un clima mejor. Estaba decidido a hacer que la situación funcionara para él. Jim también se dio cuenta de que necesitaba mantener en secreto su mudanza a Florida durante los próximos días. El jueves era el día de Acción de Gracias.
Para entonces, estará completamente empacado y listo para partir temprano en la mañana. Ellen y Emily pensarán que se dirige a un clima aún más frío. Estaba decidido a no decir nada que los lleve a creer lo contrario. Ya era tarde por la tarde cuando Jim entró en su casa. Mientras se lavaba las manos en el baño, Ellen lo miraba con furia. «Nunca cuelgues», gritó Ellen. «Te perdiste el gran partido de Emily, que ganaron, si eso te importa, para emborracharte y desmayarte en la habitación de invitados. Luego te escapas temprano para evitarme y cuelgas cuando llamo preocupada. Supongo que esperas que cocine la cena ahora. Podrías morir de hambre según mi parecer». 2 días atrás, Jim se habría sentido culpable y habría pedido disculpas a Ellen. Ahora se dio cuenta de que su enojo no tenía sentido para él. ¿Qué le importa si ella está feliz o no? Simplemente asintió con la cabeza y salió por la puerta. 10 minutos después estaba pidiendo costillas en un bar deportivo local. Jim se sorprendió de poder disfrutar realmente de la vida. Bebió unas cuantas cervezas y habló de fútbol con otros clientes. Eran casi las 11 cuando regresó a casa. Ellen y Emily estaban sentadas en la sala viendo una película antigua. «¿Así que decidiste honrarnos con tu presencia?», preguntó Ellen sarcásticamente. «No esperes dormir en mi cama hasta que te disculpes con Emily y conmigo por actuar como un completo idiota». «De acuerdo», fue todo lo que dijo Jim, caminando por la sala y dirigiéndose al dormitorio. Rápidamente reunió su ropa para el día siguiente y la llevó a la habitación de invitados, donde inmediatamente se desvistió y se metió en la cama. A Jim no pareció importarle demasiado que estuvieras tan molesta, observó Emily cuando Jim estaba fuera de su vista. «Actúa como si le gustara dormir en la habitación de invitados». «No conoces a tu padre», sonrió Ellen. «No pasará más de 2 noches antes de que se meta en mi cama otra vez. Él sabe cuando se siente bien». «Probablemente», respondió Emily con dudas. «Solo espero que no descubra lo bueno que es Frank». «Por favor, deja de mencionar su nombre», insistió Ellen. «Pretendo mantener esto en secreto, así que estaría muy agradecida si dejaras de mencionarlo». «Creo que te gusta ser la que lo enfrenta si no está listo para su esposa», contrarrestó Emily. Ellen miró fijamente a su hija, esperando que se avergonzara de hablarle así a su propia madre. Cuando Emily la descubrió por primera vez con Frank, Ellen pensó que podría hacer las cosas más fáciles. Había una persona menos a la que mentir, y Emily era mucho más observadora de las actividades de su madre que Jim. Emily aceptó mantener en secreto a Frank, principalmente porque no quería que sus padres se divorciaran, pero se volvió cada vez más irrespetuosa. A Ellen le resultaba difícil ser una buena madre y una buena amante cuando su hija sabía que ella desempeñaba ambos roles. Luego estaba el problema con Jim. ¿Qué le había pasado en los últimos 2 días? No podía recordar la más mínima discusión, ni el más mínimo desdén. Simplemente estaba portándose mal y ella no lo iba a tolerar. Él recapacitará. El sexo que compartían era demasiado bueno como para que él pasara mucho tiempo sin él. Estaba segura de eso. El domingo por la mañana, Jim se levantó temprano de nuevo. Desayunó en Yop de nuevo y luego salió a dar un largo paseo por el parque. Era una fría y tranquila mañana de noviembre. Disfrutó de la brisa fresca en su rostro, principalmente porque sabía que no tendría que experimentar el frío una vez que se mudara a Florida. Regresó a casa poco antes del mediodía con un six-pack de cerveza. Encendió el televisor, abrió una botella de cerveza y comenzó a ver toda la previa del juego. Mientras esperaba que comenzara la transmisión del partido de los Eagles, Ellen decidió ignorarlo durante la primera hora, pero luego pisoteó el garaje y se fue en su coche. Ellen regresó a casa a las 6:30, y el segundo lote terminó un poco después de las 7. Al darse cuenta de que no había signos de cena, Jim apagó el televisor y salió de la casa. 20 minutos después, estaba de regreso comiendo costillas y viendo fútbol americano en un bar deportivo local. Los Eagles habían derrotado a los Giants, y se encontró sonriendo la mayor parte de la noche.
Jugarían contra los Cowboys en el Día de Acción de Gracias, y Jim no podía esperar a que destruyeran a las niñas lloronas. Papá ha estado actuando un poco extraño últimamente, ¿no crees?, preguntó Emily mientras ella y su madre estaban sentadas en la sala de estar. Normalmente mira el juego los domingos. ¿Tuvieron una pelea ustedes dos? Casi no hablamos, respondió la madre. Le dije que tenía que disculparse por perder tu partido y beber demasiado antes de que se le permitiera volver a mi cama. Antes de esto, le dije que no le cocinaría nada hasta que mejorara su actitud. Pronto extrañará mi cocina y mi amor. Se disculpará pronto. Emily y Ellen estaban viendo una película cuando Jim regresó a casa. Para el medio tiempo, el partido de fútbol americano se había vuelto bastante desigual, así que él dejó el bar. Pasó junto a su esposa e hija hacia la habitación de invitados. Cerrando la puerta, Jim se quitó la ropa interior y se deslizó bajo las sábanas. Los próximos días fueron tensos para Ellen. Jim permaneció en silencio, lo que sugería que no tenía intención de disculparse. Nunca lo había visto comportarse tan desafiante hacia ella, y eso la hacía sentir incómoda. Para colmo, cuando se encontró con Frank el martes por la tarde, tuvo otro pinchazo en el neumático en el motel. Decidió que los 2 pinchazos de neumáticos no eran una coincidencia y nunca volvería a usar el motel. Afortunadamente, se tomó el tiempo y el esfuerzo para arreglar el neumático de repuesto el lunes, y Frank lo cambió por ella de nuevo. Jim pasó el lunes empacando la ropa que quería llevar consigo. El martes por la mañana, recogió todas sus pertenencias personales y herramientas y las metió en el camión. Movió la ropa restante al armario para que aún se viera llena. Se preguntaba si Ellen notaría que no había traído ropa de invierno. Tanto el lunes como el martes por la tarde, Jim condujo hasta Home Depot y esperó a que su esposa se fuera. El lunes salió a su hora habitual y fue a una tienda de comestibles cercana a hacer algunas compras. Él la siguió hasta que estuvo seguro de que estaba camino a casa antes de entrar en el estacionamiento de su bar favorito para cenar y ver un partido de fútbol americano el lunes por la noche. ¿Papá no vendrá a casa hoy?, preguntó Emily, sentándose en la mesa junto a su madre. ¿Quién sabe? No me está hablando y todavía está durmiendo en la habitación de invitados, respondió Ellen. No sé qué le pasó. ¿Es posible que se haya enterado de lo que te pasó a ti?, preguntó Emily. Le dijiste que no podía dormir contigo y que no cocinarías para él, ¿por qué vendría a casa? Tal vez deberías perdonarlo y cocinarle una buena cena mañana por la noche. No puedo. Voy a encontrarme con Frank mañana. Tendrás que comer sobras. Estaré en casa un poco más tarde. Mucho perdón, Frank. Justo lo que papá no puede soportar, ¿verdad, mamá? Te saltas la cena y tratas a tu papá como si fuera un inútil y te apresuras a complacer a Frank. De alguna manera parece que Frank tiene la ventaja en el acuerdo. Al menos Frank no actúa como un idiota. Ellen insistió en que me trata con respeto, no se emborracha y no cuelga. Tal vez porque comparte tu cama regularmente. ¿Es un buen tipo?, preguntó Emily. Saca la basura por nosotros, corta el césped, pinta la casa o paga la hipoteca. Por supuesto que no. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ellen. Frank no tiene que hacer nada más que meterse en la cama contigo, respondió Emily. Papá hace todo esto y mucho más. Frank tiene sexo contigo y piensas que es un gran tipo por eso. No esperas que te ayude en casa. No tiene que acompañarte a eventos sociales o sentarse en una sala de espera del hospital mientras te ponen una escayola después de caerte por las escaleras. Esperas mucho de tu papá y retienes lo que deberías darle con gusto, dándoselo a Frank, y él no ha hecho nada para merecerlo excepto decirte lo sexy que te ves. Tu comportamiento es inaceptable, Ellen estalló. Soy tú, madre, y espero que me muestres al menos un poco de respeto. Y papá espera que lo trates con respeto y le seas fiel. Pero definitivamente esto no sucede, objetó Emily acaloradamente. El respeto se puede ganar,
no exigir. Esa noche, Emily detuvo a su padre mientras caminaba por la sala de estar hacia las escaleras. Nuestro partido por el campeonato del distrito es mañana en el gimnasio estatal. Jugamos a las 4. ¿Crees que podrás venir? Revisaré mi agenda y veré qué puedo hacer, respondió Jim evasivamente antes de continuar subiendo las escaleras. Creo que también está enojado conmigo, se quejó Emily. No he hecho nada para hacerlo enojar, pero no parece estar interesado en lo que tengo que decir. Te digo que está de mal humor, Ellen la tranquilizó. Está descontento por algo y no tiene las habilidades de comunicación para decírnoslo. Estará en el partido mañana. Mira, su camioneta está en el garaje. Emily sollozó. La próxima noche podría venir a mi partido. Simplemente no quería. ¿Por qué está enojado conmigo? Esa es una pregunta muy razonable, acordó Ellen tristemente, escuchando a su hija llorar. Descubramos qué está pasando en este momento. Una vez más, encontraron un paquete de 6 vacío en la encimera de la cocina y Jim no estaba en ninguna parte. Ahora son solo las 8. No puede estar ya en la cama, dijo Ellen preocupada. Una vez más, fracasaron en despertar a Jim de su profundo sueño en la habitación de invitados. Derrotadas, ambas mujeres regresaron a la sala de estar. Mañana es el día de acción de gracias. ¿Dejarás que papá coma con nosotros? Bueno, por supuesto que vendrán sus padres, al igual que los míos. Esta es su casa. Nunca intentaré retenerlo y él lo sabe. Con suerte, se comportará mejor para entonces. Invité al grupo a venir alrededor de las 4. ¿A quién invitaste, mamá? Por favor, dime que no es Frank. Frank y su esposa llegarán pronto. Creo que él y Jim se llevarán muy bien. Ambos aman el fútbol y la casa. Tienen mucho en común, razonó Ellen. El problema es que una de las cosas que tienen en común eres tú, señaló Emily. Los esposos generalmente no les gusta compartir esto con sus compañeros de casa o fanáticos del fútbol. Estás mostrando signos clásicos de culpa y subconscientemente quieres ser descubierta. Esto es realmente una mala idea. Solo creo que se llevarán muy bien. Jim necesita más amigos. Frank le hará bien. Realmente has perdido la cabeza. No hay un mundo donde esos dos en la misma habitación puedan ser buenos, insistió Emily. Ya veremos, respondió Ellen. Creo que te espera una sorpresa. Jim se levantó temprano en la mañana de Acción de Gracias. Condujo a un pequeño diner que estaba abierto hasta el mediodía y desayunó tranquilamente. Regresó a casa a las 9 de la mañana. Sus sentidos fueron asaltados por los olores de pavó, papas, salsa, pastel y una variedad de otros alimentos que se cocinaban. Nos sentaremos a la mesa al mediodía, dijo Ellen. Nuestros padres estarán aquí poco antes de eso. ¿Te gustaría tomar algo? Jim negó con la cabeza, entró en la sala de estar, se sentó y encendió el televisor. Sabía que Ellen intentaba ofrecer una rama de olivo, pero ya no estaba interesado en lo que tenía que decir. Saludó calurosamente a los padres de ella cuando llegaron. Eran personas amables y siempre trataban bien a Jim. Unos minutos más tarde, llegaron sus padres. Tengo un anuncio que hacer, anunció Jim mientras la familia pasaba la comida alrededor de la mesa. Me están trasladando a otro plan de la empresa. Me voy mañana por la mañana. La tarea durará al menos hasta la primavera y tal vez más tiempo. Ellen quedó atónita. ¿Por qué no mencionó esto antes? Ella nunca podría irse tan rápido, y si lo hiciera, ¿estaría de acuerdo en mudarse a Michigan? Tal vez por eso Jim había estado actuando tan extrañamente la semana pasada. Sabía que Ellen nunca estaría de acuerdo en renunciar a su trabajo para congelarse el trasero. Esto es terriblemente inesperado, comentó la madre de Ellen. Ellen nunca mencionó esto. ¿Vendrá contigo, o esperarás a ver qué tan grave es? Iré solo, respondió Jim.
Sería injusto pedirle a Emily que cambiara de escuela y a Ellen que renunciara a su trabajo. Tendré que sufrir solo durante unos meses. Ambos conjuntos de abuelos comenzaron a discutir sobre el clima en Michigan y lo frío que sería. Mientras Ellen y Emily intercambiaban miradas, ambas pensaban lo mismo. Jim está molesto por dejar a su familia e irse hacia el páramo helado. No es de extrañar que estuviera de mal humor. Después de cenar, Jim, su padre y el padre de Ellen se sentaron frente al televisor para ver la segunda mitad del partido de los Eagles. Los Cowboys tenían una ventaja de 17 puntos al medio tiempo, y las cosas solo empeoraron desde allí. Los tres estaban disgustados por la falta de esfuerzo de su equipo favorito. Estaban viendo el programa previo al juego de fútbol americano cuando sonó el timbre. Jim no prestó mucha atención hasta que Ellen carraspeó en el pasillo. Hola a todos. Me gustaría presentarles a un par de amigos. Esta es Nancy y su esposo, Frank. Luego nombró a cada persona en la habitación. Jim fue el último. Cuando Frank se acercó a él, Jim ya estaba de pie. Frank sonrió como un gato de Cheshire. Llevaba un suéter de los Dallas Cowboys con Romo en grandes letras en la espalda. Su sonrisa se ensanchó aún más mientras se acercaba a Jim y le extendía la mano. Hola, Jimmy. He oído mucho sobre ti. Jim mantuvo todo para sí mismo magistralmente, pero esto era demasiado. Frank mostró tanto desprecio como pudo, especialmente porque estaba en casa de Jim. Se rió de Jim, de su equipo de fútbol americano favorito, pero sobre todo de su incapacidad para mantener a su esposa. Jim alcanzó de repente su límite. Sin ningún aviso, Jim le dio una patada a Frank entre las piernas lo suficientemente fuerte como para derribarlo. Mientras se inclinaba para agarrarse la ingle palpitante, la rodilla de Jim se encontró con la cara de Frank con un sonido enfermizo. Frank cayó al suelo en la clásica posición fetal, sangre brotando de su nariz rota. Durante varios segundos, nadie se movió. Luego Nancy gritó y cayó al lado de su esposo. Ellen corrió al baño y vomitó en el inodoro mientras Emily recogía hielo en un paño. Se lo entregó a Nancy, quien lo presionó suavemente contra la cara de Frank. Jim, como todos los demás, estaba atónito por sus acciones. Sin saber qué más hacer y sintiendo la desaprobación de los demás, agarró su abrigo y salió por la puerta. Jim no se detuvo esa noche hasta que se bajó de la carretera 81 y condujo un rato. En la carretera 77 en Virginia, alquiló una habitación en Hillsville y se quedó dormido en minutos. Cuando se despertó por la mañana, volvió a encender el teléfono. El buzón estaba lleno, lo que no le sorprendió. Escuchó varios mensajes antes de decidir borrarlos todos. Su madre, Ellen y Emily llamaron, exigiendo saber dónde estaba y qué pensaba que estaba haciendo. Jim decidió seguir con su plan y condujo el automóvil hacia el sur por la carretera 77. Mientras conducía, seguía repasando los eventos del día anterior en su cabeza. Ese idiota de Frank lo pidió a gritos, pero ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Lo detendrá la patrulla de carreteras y lo arrestará? ¿Perderá su trabajo antes de siquiera llegar a Dayton? ¿Se divorciará Ellen ahora que se dio cuenta de que tenía que escuchar sus mensajes para entender la situación? Decidió dejar el teléfono encendido pero no contestar llamadas. Revisaría los mensajes después de que el llamante se diera por vencido. No pasó ni media hora cuando sonó su teléfono celular. Revisó la identificación y vio que era Ellen. Esperó un par de minutos y revisó sus mensajes. Jim, por favor llámame. Sé que el traslado te ha afectado mucho, pero necesitas reponerte. Frank estará bien, pero necesita cirugía en la nariz. No presentará cargos. Por favor llámame. Jim condujo toda la mañana y toda la tarde. Llegó al apartamento a las 5 de la tarde como se había prometido. Había una caja fuerte sujeta al grifo exterior. Le dieron el código por correo electrónico hace unos días. Pudo abrir la caja, sacar la llave de la puerta principal y entrar.
Ya era bastante tarde después de las 7 cuando desempacó su ropa y descargó sus pertenencias personales. Estacionó el camión en el garaje, hizo su cama y se fue a dormir. Como era viernes por la noche, tenía 2 días libres antes de ir a trabajar. Durante la mudanza, notó algunos problemas menores con el apartamento. Así que decidió que el sábado sería un buen momento para poner el apartamento en mejores condiciones. Jim comenzó a preocuparse de que Ellen lo llamara al trabajo y se enterara de la planta de Dayton y luego decidiera que debería unirse a él. Esto era lo último que quería, así que decidió llamarla el sábado por la mañana. Hola. Ellen, soy Jim. ¿Dónde demonios estás? Te llamamos toda la noche. Tu teléfono estaba apagado. ¿Qué te pasa? Frank tiene la nariz rota y una leve conmoción. Todo porque está apoyando a otro equipo de fútbol. ¿Estás loco? Cuando sea. Jim presionó el botón de finalizar, apagó su teléfono y comenzó a hacer una lista de cosas que necesitaría en la tienda local. Una hora más tarde, regresó al apartamento con un candado para la puerta principal, un filtro de aire acondicionado, varios suministros de limpieza y un paquete de 30 cervezas. Al mediodía, llamó a Emily en su teléfono celular. Hola papá, me alegra que hayas llamado. Se desató el infierno aquí después de que decoraste a Frank. La ambulancia llegó y arrastró su trasero afortunado al hospital. Los dos conjuntos de abuelos estaban preocupados de que te volvieras loco. Mamá tenía miedo de que nos demandaran. Tuve que limpiar la sangre del piso mientras mamá llevaba a Nancy al hospital. Creo que se disculpó con ella 100 veces. Aparte de eso, ¿pasó algo interesante? Preguntó Jim. No, fue bastante tranquilo. Oh, hay una cosa más, agregó Emily. Mamá está furiosa porque colgaste de nuevo. Ella estaba empezando a calentarse cuando te desmayaste. Sí, pude darme cuenta, respondió Jim. Por eso te llamé esta vez. Conseguí un nuevo trabajo y me presentaré a trabajar el lunes por la mañana. Por si alguien pregunta dónde estoy. Por ejemplo, la policía. No te preocupes por eso. Emily sonrió. Frank no está presentando cargos, aunque creo que su esposa quería que lo hiciera. La policía no te buscará, entonces ¿por qué tanta secrecía sobre tu traslado? Así que por eso has estado actuando diferente la última semana más o menos. El día en que me informaron sobre el traslado fue muy significativo para mí. Comencé a pensar en dónde estaba en mi vida y dónde necesitaba estar. Una de las conclusiones es que nadie me respetará si no me respeto a mí mismo, respondió Jim reflexivamente. Me he desviado un poco a lo largo de los años, pero estoy volviendo al buen camino. ¿Estás bien, papá? ¿Todo está bien con tu salud? ¿Tienes algún problema del que debamos saber? Preguntó Emily preocupada. No realmente. ¿Tú y tu madre saben de mis problemas? Estoy seguro de ello, respondió Jim tristemente. Solo dile a tu madre que estoy estable y que no se preocupe por mí si eso es posible. Está bien, papá. Te llamaré de vez en cuando. ¿Responderás mis llamadas? Preguntó Emily. Jim encontró extremadamente difícil contener su enojo hacia su hija. La amaba incondicionalmente, pero su falta de respeto hacia él era difícil de aceptar. Sabía que no quería eliminarla completamente de su vida. Ya había suavizado un poco su ira inicial el día que descubrió que su esposa y su hija se habían aliado para engañarlo de la peor manera posible. Si no llamas mientras estoy trabajando, contestaré tus llamadas. Respondió Jim después de un momento de vacilación. ¿Y qué pasa con mamá? ¿Puede llamarte ella? Insistió Emily. ¿Ahora sí responderás a sus llamadas? Si ella quiere llamarme y decirme qué tan idiota soy, debería ahorrarse la molestia. Jim objetó inmediatamente. Si hay un problema con la casa o la familia del que necesite saber, ella debería llamar. ¿No es justo?
Así es como debería ser, ¿no? Le haré saber. Buena suerte con tu nuevo trabajo y mantente abrigado. ¿Realmente hace mucho frío allí ahora? En realidad, es mejor de lo que me atrevía a esperar, respondió Jim. Me irá muy bien aquí, así que no te preocupes por el clima. Adiós, Em. Tan pronto como Emily colocó el teléfono en su regazo, Ellen comenzó a hacer preguntas. ¿Qué dijo él? Se disculpó. ¿Tiene miedo de regresar a casa? ¿Qué dijo acerca de mí? No parece tener miedo de nada. Dijo que nadie lo respetaría si yo no me respeto a mí misma. Por eso trató mal a Frank y por eso sigue colgando. Si alguna vez quieres hablar con él, parece que tendrás que ser más respetuosa y considerada, concluyó Emily respetuosamente. Él fue quien golpeó a un invitado en nuestra casa solo porque llevaba la camiseta equivocada. Él es el que siempre cuelga. Le diré todo lo que pienso la próxima vez que hable con él, prometió Ellen. Eso es exactamente de lo que estaba hablando. Él no escuchará esto. Simplemente colgará. Frank es el único que recibirá algo de ti a menos que encuentres otro novio o dos. ¿Por qué persistes en hacer comentarios tan groseros y despectivos?, preguntó Ellen. Principalmente porque estás siendo grosera, denigrante y extremadamente irrespetuosa, replicó Emily. Frank le sonrió a papá como loco. Sé que no fue solo porque los Cowboys le ganaron a los Eagles. Se rió de papá porque tuvo relaciones sexuales con su esposa. Esto es suficiente para hacer que cualquier persona normal se vuelva loca. Pero Jim no sabe nada sobre Frank y yo, así que no pudo darse cuenta de que Frank estaba insinuándolo. Ellen objetó. Bueno, él sabía con certeza que Frank estaba actuando como un completo idiota y lo puso en su lugar. Cuando vas a casa de alguien, no debes burlarte ni faltarle al respeto. Cualquier hombre estaría enojado incluso si no supiera que su esposa es amante de este tipo. Ya no voy a escuchar ese tipo de comentarios, Ellen gritó. Vives bajo mi techo y me darás el respeto que merezco, ya sea que creas que lo merezco o no. Jim estaba relajándose junto a la piscina el miércoles por la noche cuando sonó su teléfono. Lo miró de reojo y vio que era Ellen, y lo dejó ir al buzón de voz. Unos minutos después, revisó el mensaje. Jim, sé que estás revisando mis llamadas. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos decidir algo sobre la casa. ¿Quién va a limpiar la entrada cuando nieve? ¿Vale la pena firmar un contrato para el suministro de fuel oil? ¿Qué compañía usamos? Por favor, llámame. Jim escuchó atentamente el mensaje. No notó ningún enojo, así que decidió llamar a Ellen de regreso. Tenía varias preguntas importantes. No quería que él y Emily tuvieran problemas de seguridad o salud. Gracias por llamar, Jim, respondió Ellen con calma. Me preocupan las cosas que normalmente haces en la casa ahora que ha llegado la temporada de nieve. ¿Podrías decirme qué necesito hacer? Me sentaré, haré una lista detallada y te la enviaré por correo electrónico, prometió Jim. Debería haberlo pensado. ¿Vas a volver a casa para Navidad, verdad?, preguntó Ellen. Mamá y papá nos invitaron a su casa para cenar en Navidad. ¿Tus padres quieren vernos en Nochebuena? Siempre preguntan si hablo contigo. Es bastante incómodo cuando les digo que no. Dicen que tú tampoco respondes a sus llamadas. No sé cuál será mi horario. Estaré en casa si puedo. Puedes decirles eso. También puedes explicarles que empezaré a responder sus llamadas cuando empiecen a hablarme de manera educada. Cada mensaje que recibo, incluso de mi propia madre, es amenazante y ofensivo. No necesito esto, insistió Jim. Está bien, se lo diré, aunque dudo que sirva de mucho. No estaban muy contentos con la forma en que trataste a Frank o con la forma en que desapareciste después, respondió Ellen con cautela. Entonces no hay razón para que vaya a pasar las Navidades allí.
No permitiré que tus padres o incluso los míos me traten como el enemigo público número 1. Si me quieren allí porque disfrutan de mi compañía, eso es una cosa. Si quieren que vaya para poder decirme lo malo que soy, no estoy interesado, dijo Jim. Aún puedes volver a casa, sollozó Ellen. Para sorpresa de Jim, Emily y yo estaremos encantadas de verte y no haremos comentarios estúpidos si podemos evitarlo. ¿No echas de menos hacer el amor conmigo? Aquí está. Jim no tenía ningún deseo de tener relaciones sexuales con Ellen. Escucharla a ella y a Frank juntos puso fin a esos sentimientos bastante bien. Pensó en la mejor forma de responder. Podría haber estado inventando un poco ya que no ha dormido con Ellen desde que se enteró de Frank. Siempre me gustó hacer el amor. Cada vez que hacíamos el amor era algo especial para mí, respondió Jim, aunque se olvidó de mencionar que solo era porque no sabía que estaba recibiendo los restos de Frank. Yo también, sollozó Ellen nuevamente. Eres el mejor amante del mundo y realmente te echo de menos en mi cama. Por favor, ven a casa para Navidad. Veamos si puedes pasar la semana de Navidad con nosotros. Tengo que ocuparme de esto. Por lo general, no dan esa semana libre a las personas de repente porque muchas personas la piden cuando encaja en su horario de vacaciones. Te mantendré informado, prometió Jim. Enviaré un correo electrónico con una lista de todas las personas que necesitas contactar para prepararte para la temporada de nieve. Ellen colgó con una sonrisa. Es él el mejor amante del mundo, repitió Emily. Sería mejor que Frank no escuchara esto. Parece que él piensa que está en lo más alto de tu lista. La lista de su esposa y quién sabe de quién más. Te pedí que mostrases algo de moderación al hablar de Frank. Tu padre es realmente mejor que Frank. Entonces no fue una mentira. Frank es más entretenido, pero no mejor. Estoy seguro de que papá se aferrará a esta pequeña buena noticia cuando se la expliques. Así estará tan orgulloso como un pavo real. Su esposa dice que es mejor que sus otros amantes. Este es el tipo de recomendación de la que un esposo puede presumir, señaló Emily cuando su madre salió de la habitación llorando. Jim disfrutaba de su nueva vida. Lograba pasar tiempo en la piscina todos los días. Cada día se bronceaba y se relajaba más y más. Comprendía fácilmente el equipo de la planta y estaba seguro de que sería capaz de asegurar un funcionamiento sin problemas. Lo único que lo sorprendía era la cantidad de viudas, divorciadas y mujeres solteras que habitaban su condominio. Todos, sin excepción, parecían disfrutar de su compañía. Una vez que se supo que podía manejar herramientas, estaba constantemente solicitado. A él no le molestaba esto porque las damas siempre le horneaban algo para llevar a casa o le daban una comida casera o dejaban una botella de vino o un six-pack de cerveza en su puerta. Faltaban unos días para Navidad y Ellen lo presionaba para que se comprometiera a ir a casa para las fiestas. Jim acababa de arreglar la puerta del armario de la señora Strasse cuando se dio la vuelta y la vio de pie desnuda junto a la cama. Me gustaría agradecerte por tu amabilidad, Jim. La viuda de mediana edad sonrió. No tengo mucho dinero extra, pero tengo muchos deseos y necesidades acumuladas. ¿Hacer el amor conmigo? Jim estaba dividido. Nunca engañó a su esposa. De hecho, solo había tenido relaciones sexuales con una mujer en su vida. Susan Struthers tenía senos grandes y erguidos y unas piernas preciosas que iban hacia arriba. Era una mujer muy deseable y no solo por su edad. Susan, necesito resolver algunas cosas en mi matrimonio. Tendré una mejor idea de dónde estaré después de Navidad. Nunca he engañado a mi esposa, pero es posible que ya no sea mi esposa. En cualquier caso, te preguntaré si la propuesta sigue siendo válida después de las vacaciones o haré las paces con mi esposa. Debo admitir que en este momento las posibilidades de reconciliación son escasas. Lo entiendo. La viuda asintió, arrojando su bata sobre sus hombros. Esa estúpida perra no apreciaba lo que tenía y te engañó, ¿verdad?
Estaré aquí y la oferta seguirá siendo válida después de las vacaciones. Sabes, no soy la única dama aquí cuyas necesidades no están siendo satisfechas, ¿verdad? A todas las chicas les gustas. Siempre eres un caballero, siempre amable y servicial, y todas sabemos que podemos confiar en ti. Si decides que el matrimonio ha terminado, encontrarás muchas damas listas para consolarte. Predijo Susan Struthers. Jim llamó a Ellen y dijo que intentaría estar en casa en Nochebuena. Se sorprendió de lo feliz que parecía ella. Sabía que extrañaba a Ellen y Emily y les debía a ellas, así como a sí mismo, resolver el asunto de una manera u otra. Con esto en mente, partió hacia el norte 3 días antes de Navidad. El primer día condujo hasta la mitad del camino. Así que el segundo día tuvo tiempo para hacer algunas compras y aún llegaría a casa por la noche antes de Nochebuena. Incluso estaba dispuesto a visitar a sus padres para la cena de Nochebuena. Si estaban demasiado infelices, simplemente se iría. Eran las 9 cuando salió a su calle y vio muchos autos estacionados en su entrada. Jim reconoció varios de ellos. Resultó que Ellen estaba organizando su habitual fiesta informal de vacaciones para sus amigos en Home Depot. Al acercarse a la puerta principal, pudo mirar hacia la cocina y ahí estaba, grande como la vida misma. Maldito hijo de puta, Frank. Sin querer tener nada que ver con él y arruinar el ambiente festivo, Jim caminó por detrás de la casa y abrió la puerta que conducía al sótano. Podría pasar el rato allí hasta que terminara la fiesta y se fuera Frank. Se quedó dormido en un viejo sofá que había robado hace varios años. Se despertó casi 2 horas después de quedarse dormido. Escuchó, pero no oyó el ruido que venía de arriba. Volvió al patio y miró a su alrededor. Solo quedaba una extraña máquina. Jim volvió a la puerta principal, preguntándose a quién pertenecía. Miró nuevamente a la cocina, pero esta vez Ellen estaba con Frank. Le apretó el pecho izquierdo mientras la besaba. Jim inmediatamente sintió que su vieja rabia regresaba. Se contuvo para no entrar corriendo y atacar a Frank. Se salió con la suya una vez, pero es poco probable que lo vuelva a hacer. Decidió subir sigilosamente y esperar para atrapar a los dos amantes en pleno acto. Luego tomará algunas fotos con su teléfono y le dirá que vaya al infierno y se irá de regreso a Florida. Parecía un buen plan, pero no funcionó. Jim entró fácilmente en la casa y subió las escaleras sin ser visto. Se deslizó en la habitación de invitados y esperó, apagando las luces y abriendo un poco la puerta. Aproximadamente 20 minutos después, Ellen subió las escaleras y entró en el dormitorio principal. Jim escuchó que se encendía la ducha y se sintió desconcertado. La perra iba a darse una ducha y limpiarse para su amante. Frank todavía estaba bajando las escaleras cuando se dio cuenta Jim. Salió al pasillo y apagó la lámpara de la mesita de noche antes de volver a la habitación de invitados. Cuando Frank estaba a aproximadamente 1/3 de distancia, Jim extendió la mano y apagó la luz del pasillo. Sabía por experiencia que el segundo piso estaría muy oscuro, pero en la tenue luz de la calle podía distinguir la silueta de cualquiera que subiera las escaleras. Frank murmuró algo cuando se apagaron las luces, pero continuó subiendo las escaleras. Jim salió del dormitorio y se paró en la parte superior de las escaleras observando a Frank acercarse. Cuando Frank solo tenía 3 escalones más para subir, Jim lo pateó con su pie derecho. Sintió que su talón tocaba la mandíbula de Frank. El hombre retrocedió tan rápido que Jim se sobresaltó. En la tenue luz podía ver a Frank deslizándose por las escaleras como un trineo en línea recta. Chocó con el último escalón y, por inercia, quedó en el centro de la sala de estar. Una vez allí, permaneció completamente inmóvil. Jim pudo escuchar el agua correr en la ducha y sabía que Ellen no había escuchado los sonidos que hizo el hombre al caer de cabeza. Jim pensó nuevamente mientras la rabia que sentía comenzaba a disiparse. Si Frank muere, estará en un gran problema. Jim bajó rápidamente las escaleras, pasó por encima del cuerpo inerte de Frank y salió de la casa.
2 horas después. Ya estaba a 100 millas de distancia y decidió agregar muchas más millas antes de detenerse. Era casi el amanecer cuando finalmente llegó a un motel barato y pagó en efectivo por su habitación. Durmió durante 4 horas y luego siguió hacia el sur. Conduciendo el auto, pensó en la situación. Atacó a un hombre. Esto podría ser una situación muy seria dependiendo de si Frank sobrevive o no. ¿Cómo llegó a esto? Jim se dio cuenta de que necesitaba mantenerse alejado de Frank y Ellen no terminaría en prisión por asesinato. Simplemente no valían la pena. También admitió para sí mismo que se sentía solo y perdido sin Ellen. Hasta hace poco, él y Emily habían sido el centro de su universo. Lo traicionaron y necesitaba seguir adelante. Al mediodía sonó su teléfono celular. Era el número de sus padres, así que fue al buzón de voz. No tenía ánimos para explicarle a su madre por qué no iría a cenar en Nochebuena o por qué atacó a Frank nuevamente. Media hora después, reunió valor y escuchó el mensaje. Jim, soy tu padre. Llámanos cuando lo recibas. Todo el infierno se ha desatado en tu casa. Ellen y Emily están bien, pero han ocurrido cosas que necesitas saber. Hola, padre. Acabo de recibir tu mensaje. ¿Qué ha pasado?, preguntó Jim. Cuando su padre respondió el teléfono. No hay una forma fácil de decirte esto, hijo. Ese maldito Frank estuvo de nuevo en tu casa anoche. Ya era tarde. Se cayó por las escaleras y resultó gravemente herido. Sufrió una mandíbula rota, un brazo roto, varias costillas rotas y otra conmoción cerebral. Su esposa estaba furiosa cuando se enteró de que estabas con él. Se dio cuenta de que estaba trabajando hasta tarde en Home Depot en el inventario de fin de año. Llegó a tu casa antes de que los paramédicos lo subieran a la ambulancia. Probablemente abofeteó a Ellen y la insultó de todas las formas posibles. Incluso intentó tirar a su esposo de la camilla, pero la policía la detuvo. Decir que estaba molesta sería quedarse corto. Todo esto nos lleva de vuelta a Acción de Gracias cuando echaste a ese idiota. Estábamos molestos por el aparente ataque brutal a un tipo simplemente porque llevaba una camisa vaquera. Ahora que tenemos una imagen un poco más clara de lo que está sucediendo, tu madre y yo queremos disculparnos contigo. Deberíamos haber sabido que no harías algo así sin una buena razón. Estamos orgullosos de ti, hijo. Mostraste más contención que yo. Gracias, papá. ¿Cómo está Emily? ¿Estuvo ella en casa todo este tiempo?, preguntó Jim. Este es otro problema. Ella y yo tuvimos una conversación bastante seria esta mañana. Ayer pasó la noche con una amiga. Pero hoy admitió que sabía que Ellen estaba abriendo las piernas para este idiota. En su defensa, Emily dijo que quería que la familia permaneciera unida hasta que ella terminara la escuela. Después de eso, te lo iba a decir. No hace falta decir que estábamos muy decepcionados y no puedo imaginar cómo te sientes. Tu madre le dijo que te traicionó igual que a Ellen. Hubo muchas lágrimas, pero al final todos nos abrazamos. Gracias por tu apoyo y por ayudar a Emily a entenderlo. Jim respondió, hijo, ¿dónde estás realmente? Sé que dijiste que te transfirieron, pero ahora que sé cuáles eran los problemas, me pregunto si simplemente te mudaste a un motel o conseguiste una habitación aquí en la ciudad. No importa lo enojado que estés, mudarte a Michigan en diciembre es bastante drástico. La empresa compró una casa más pequeña en Daytona Beach. Me ascendieron y me transfirieron aquí. Me dieron un gran aumento y un pequeño apartamento. Soy el supervisor de mantenimiento. Jim se jactó a su padre en Florida, no una maldita cosa. Esto es genial. ¿Te importaría si tu mamá y yo te visitamos en febrero? Para entonces ya estaremos hartos del invierno. En cualquier momento, papá. Eres bienvenido. Por favor, no le digas a él en dónde estoy. No quiero explicarle nada ahora. Te escucho, Jim.
Es poco probable que hablemos con ella sobre nada. Te aconsejaría que hablaras con Emily. Ella se siente bastante deprimida por todo este caos. Ella piensa que debías haber sabido que Ellen estaba engañando porque fuiste tan frío con ambas. ¿Sabías que Emily sabía de esto? Necesito irme, papá. Discutiremos todo esto más tarde cuando se calmen las aguas. Gracias por tu comprensión y ayuda, Emily. Los amo a ambos, dijo Jim, terminando la conversación. Regresó a su apartamento al atardecer en Nochebuena. Era la primera Navidad de Jim solo y se sentía deprimido. Encendió la televisión, abrió una cerveza y se sentó en el sofá para vegetar. Todavía estaba pensando cuando sonó el timbre. Vi que tu luz estaba encendida y vine a desearte una feliz Navidad, saludó Susan Struthers. No es bueno estar solo en Navidad para ninguno de los dos. El hecho de que hayas vuelto me dice que no has hecho las paces con tu esposa. Es una suposición razonable, estuvo de acuerdo Jim. Su novio iba a dormir en mi cama. Odio las multitudes. A menos que, por supuesto, sean un par de mujeres. ¿Qué tal una mujer? Puede que te haga mover un poco, pero no creo que te importe, agregó Susan con intención. Jim consideró su oferta por un momento antes de aceptar. Me gustaría mucho eso. Debo advertirte que hace mucho tiempo que no tengo relaciones sexuales y no debo ser muy bueno en ello. De lo contrario, mi esposa no buscaría la felicidad por otro lado. Realmente dudo que fueras el problema. Cuando un hombre es tan amable, desinteresado y amable como tú en la vida cotidiana, puedes apostar que será genial en la habitación, respondió Susan. ¿Tienes condones? No, no los he usado en 20 años, respondió Jim, dándose cuenta de que aún tenía mucho que aprender sobre citas. Tus compañeras apreciarán que los tengas. Es algo saludable y consciente. ¿Es eso cierto? Preguntó Susan. Así fue, y Jim tuvo una gran Nochebuena. Su enojo hacia Ellen y Emily comenzó a desvanecerse a medida que lo reemplazaba con recuerdos felices que mejoraban su autoestima. Todavía sentía el dolor y el vacío que sus acciones habían creado en su vida, pero finalmente lo había superado. Las personas hacen cosas malas, incluso las buenas personas y incluso las personas que amaba. Susan se aseguró de que la vida realmente valiera la pena. Ella salió sigilosamente de su casa mientras aún estaba oscuro en la mañana de Navidad para evitar chismes en el condominio, pero acordó encontrarse en la piscina climatizada más tarde en el día de Navidad. Esa noche, Jim disfrutó de una comida casera y otra ronda de hacer el amor con Susan. Regresó a su habitación a las 9 de la noche, nuevamente para evitar chismes. No había duda de que varios ojos lo habían visto entrar y salir del apartamento de Susan. El teléfono de Jim sonó unos minutos después de llegar a casa. Papá, no viniste a casa para Navidad. Pero no te culpo. Mamá está hecha un desastre y yo también me siento fatal. Lo siento mucho por lo que te hicimos. Sabía que estaba mal, pero fui egoísta. Quería que siguieras junto a mamá hasta que terminara la escuela. Todo eso ya pasó, respondió Jim. No voy a mentir. Ambos me causaron mucho dolor. No tenía idea de que tu madre estuviera tan infeliz conmigo. Nunca se me ocurrió que estuvieras de acuerdo e incluso ayudaras a esconderme esto. Estoy tratando de superar esto, pero no es fácil. Esto es lo más extraño. Mamá no está infeliz contigo. Me dijo que eres un buen esposo, padre y amante. Solo quería probar algo diferente. Y ahora, maldita sea, se arrepiente de la idea. ¿Sabías algo sobre Frank y mamá en Acción de Gracias cuando mamá lo invitó? Sí. Debería haber pedido disculpas por perder el control, pero el maldito tipo me restregó la nariz en la cara. Simplemente me harté del nivel de falta de respeto que él y tu madre me mostraron. Entiendo todo claramente. Me alegró que lo decoraras. Vi su estúpida sonrisa y me di cuenta de que estaba burlándose.
Mamá insistió en que era por la camisa de vaquero, pero nunca te había molestado antes. ¿Te perdiste mis 2 últimos partidos porque estabas molesto conmigo? Sí. Lo siento mucho. Pero cuando Frank dijo que estaría animándote, supe que no podía ir. De lo contrario, estaría en la cárcel en este momento, dijo Jim. ¿Oíste, Frank? Estabas ahí cuando llevé la llanta de repuesto. Cortaste la válvula del neumático, ¿verdad? Quería saber si tu mamá te llamaría para pedirte ayuda para hacerla confesar. En cambio, me encontré metido en medio de todo. Lo siento mucho, papá. Realmente fui egoísta y estúpida, y ahora lo estoy pagando. No te culpes por esto. Debería haber conocido a tu madre en el acto, pero descubrí que tengo problemas de ira. Probablemente los enviaría a ambos al hospital. Lo dudo, papá, respondió Emily. Simplemente no eres del tipo que lastima a una mujer, especialmente a tu esposa. Frank es una historia completamente diferente. Abuelo te contó que Frank cayó por nuestras escaleras anoche. Está bastante dañado, pero se espera que se recupere por completo. Aunque tomará algo de tiempo. ¿Adivina qué encontré en el sótano? Era la nueva computadora portátil que debes haberme dejado para Acción de Gracias. Esto fue planeado con antelación. Muchas gracias. La usaré mucho. Especialmente cuando vaya a la universidad el próximo año, prometió Emily. Me alegra que te haya gustado, respondió Jim, dándose cuenta de que se había olvidado de los regalos que había puesto en el sofá del sótano. ¿También encontraste uno para tu madre? Lloró como una niña cuando vio las perlas. Fue un bonito regalo y realmente la hizo sentir aún peor por cómo te trató. Lo curioso es que no vi estos regalos hasta unos días antes de Navidad cuando estaba en el sótano buscando nuevas luces para el árbol de Navidad. Gracias por ser un buen padre durante tantos años. Apenas estoy empezando a apreciarte como debería, admitió Emily con un ligero sollozo. No te preocupes. Cuando tenía tu edad, pensaba que mis padres eran más tontos que una caja de rocas. Realmente aprendieron mucho en los próximos años. Jim se rió. Solo quiero que seas feliz y tengas una vida maravillosa. No te preocupes por mí. Estaré bien. Te quiero, papá. Tal vez incluso encuentre una forma de ir a Michigan a visitarte este invierno, sugirió Emily. No di toda la verdad sobre mi traslado. La empresa compró una pequeña casa en Daytona Beach. Aquí es donde vivo ahora. Si quieres visitarme, tengo una habitación de repuesto. Hay una piscina justo afuera de mi puerta y el océano está a un par de cuadras de distancia. ¿Estás bromeando? Si mi madre y yo supiéramos esto, iríamos contigo. Oh, supongo que realmente no nos querías, ¿verdad? No merecíamos estar contigo después de todo el dolor que causamos. No te culpo por no contarnos nada. Aunque ya no es un secreto. Le enviaré un correo electrónico con mi dirección para que podamos negociar el divorcio por correo y no tenga que volver allá, razonó Jim. Tenía miedo de preguntar por esto. ¿Vas a divorciarte de mamá? Entiendo todo y no te culpo en absoluto. Le advertí cuando salía con ese payaso, pero ella creía que nunca lo sabrías. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Buenas noches, papá. Probablemente intentaré venir de visita. Oh, genial. Buenas noches y feliz Navidad. Emily acababa de guardar su teléfono en el bolsillo cuando su madre entró en la habitación. ¿Entendí correctamente que tu padre en realidad no está en Michigan? Entonces, ¿dónde está y por qué nos mintió? Está en la nueva planta que adquirió su empresa en Daytona Beach, respondió Emily. No nos mintió. Dijo que lo estaban trasladando a otra planta y así fue. No sabíamos que tenían una en Dayton, así que asumimos que estaba en Michigan. No nos lo dijo porque estaba allí cuando me llamaste para llevar el neumático de repuesto al motel.
Escuchó toda la conversación y sabía con quién estabas en la habitación barata. No se sintió obligado a tenernos en cuenta. ¿Por qué no dijo nada entonces? ¿Tenía miedo de Frank?, preguntó Ellen. ¿Miedo de Frank? ¿Qué demonios te pasa?, preguntó Emily. Le dio una paliza a Frank. Frank no es rival para su padre, ni en una pelea ni en criar una familia. Siempre estás tratando de encontrar defectos o debilidades en él para justificar lo imperdonable. Te aconsejaría que no trates a tu próximo esposo de la misma manera que tratas a tu padre. ¿Próximo esposo? ¿Qué te dijo tu padre?, preguntó alarmada Ellen. Es difícil de creer, pero ha tenido suficiente con tus engaños y mentiras. Siente que el divorcio es el siguiente paso. Te lo dije, lo hará cuando se entere. No quiero un divorcio. No me gusta Frank. Ni siquiera me cae bien. Nada de esto habría pasado si no se hubiera caído por las escaleras. Se quejó Ellen. ¿No escuchaste? Estabas condenada el día que entregué tu neumático de repuesto al motel. Papá estaba allí, vio y escuchó todo. Sabe cuánto lo desrespetamos. Sabe que mentiste. Sabe que engañaste, y lo sabía cuando golpeó a Frank en Acción de Gracias. Para entonces ya eras una mujer divorciada andante. Frank no tiene la culpa de nada. Es tuyo. Él mismo se buscó el problema. Tal vez ahora que su esposa lo está divorciando, ustedes dos puedan estar juntos, sugirió Emily. No necesito a este burro. Quiero que Jim regrese. Sollozó Ellen. Al día siguiente fue aún peor para Ellen. Emily llamó a su padre para explicarle el nuevo problema. Mamá recibió una carta del Departamento de Salud Estatal. Su novio se hizo una prueba de sangre mientras estaba en el hospital, y tiene una enfermedad de transmisión sexual. Mamá debe hacerse la prueba y también contarles sobre todas las personas con las que ha tenido relaciones sexuales. Estás en su lista, aunque no estoy segura de qué tan abajo estás. Recibirás una carta muy pronto. Vaya. Probablemente debería haber visto esto venir. Haré una cita hoy mismo. Gracias por avisarme de inmediato. Aprecio el cuidado y la atención. Este es el tipo de trato que un hombre debería esperar de su hija. Me perdí por un tiempo, pero ahora estoy de vuelta en el buen camino. Cuídate, papá. Jim programó un examen de inmediato. Tuvo que darle crédito a Susan por ser lo suficientemente inteligente para evitar la propagación de cualquier ETS que Ellen pudiera haberle pasado. De camino a casa desde el trabajo, compró un montón de condones de diferentes tipos. Cuando llegó a casa, sacó un gran tazón y casi lo llenó con condones. Colocó el tazón en la mesa de noche. Se prometió a sí mismo que nunca causaría que una dulce dama contrajera una enfermedad repugnante que era tan fácilmente prevenible. Con el tiempo, Jim recibió los resultados de su análisis de sangre y se alegró al descubrir que no estaba enfermo. El tiempo libre de Jim estaba lleno de solicitudes de las mujeres del condominio para hacer trabajos domésticos. Se volvió más y más solicitado. Una tarde, cuando mencionó esto a Susan, ella admitió que había mencionado a 2 chicas que él era muy capaz en la cama. Estaban juradas al secreto, pero ella admitió que tal vez lo hubieran dejado escapar en compañía de mujeres, la mayoría de las cuales no estaban casadas. Por alguna razón, a las damas les gustaba él. Jim se encontraba regularmente deteniéndose en la farmacia para rellenar su tazón de condones. Sin excepción, todas las mujeres que entraban en su dormitorio rebuscaban en el recipiente, mirando los condones antes de elegir 1 o 2. Todas parecían contentas de que él se preocupara tanto por su salud y la suya propia. Solo agregaba a su leyenda. Una tarde, poco antes de Pascua, Jim abrió la puerta y vio a Emily con una pequeña maleta. Antes de que pudiera hablar, ella se arrojó en sus brazos y lo abrazó fuertemente. Lo siento mucho, papá. Por favor,
perdóname y déjame quedarme contigo por unos días. Pero me iré si tú quieres. Solo me sorprendió verte en mi puerta. Vamos, te mostraré la habitación, sugirió Jim. Siempre eres bienvenida aquí. Te ves bastante crecida. Te dije que finalmente llené los lugares correctos. Emily rió, dándose la vuelta para que Jim pudiera admirarla desde todos los ángulos. Uso la misma talla de sostén que mi madre, aunque ahora probablemente me queda mejor. Mamá está bastante delgada. Hice autostop con los shirts. Se van a Orlando, pero fueron lo suficientemente amables como para dejarme aquí. Emily dijo, supongo que sabía que me dejarías quedarme. Es vacaciones de primavera, y solo estaré aquí 4 días antes de que me lleven de vuelta a la nieve y al frío. Este lugar es realmente bueno. Apuesto a que te gusta vivir aquí. No es tan grande como nuestra casa, pero tiene todo lo que necesito, incluida una piscina climatizada justo afuera de la puerta. Jim estuvo de acuerdo, observando a Emily mirar alrededor del apartamento. ¡Wow! Parece que tienes todo lo que necesitas. Emily se rió cuando encontró un tazón de condones en su dormitorio. Buen trabajo, papá. Te mereces un poco de diversión después de todo lo que ha pasado. No te molestaré. Solo me sentaré junto a la piscina y tomaré el sol mientras estés en el trabajo. ¿Qué es esa bola naranja en el cielo? Parece que lo vi en algún momento, como el 4 de julio hace 2 años. Mañana por la noche, cuando regrese del trabajo, iremos a cenar. Hay muchos lugares geniales para comer aquí, especialmente si te gustan la cerveza y las costillas o el filete o los mariscos, continuó Jim. Te llevaré a uno de los lugares donde los chicos del trabajo suelen frecuentar para que vean lo hermosa que es mi hija. Al día siguiente por la noche, Jim y Emily se sentaron en el restaurante de costillas y pasaron un buen rato. ¿Por qué me perdonaste, papá? No sé si haría esto si fuera tú. Fue terrible de mi parte ayudar a mamá a engañarte. Me odio por haberlo hecho y realmente lo siento. Daré una respuesta breve, respondió Jim. Estoy mucho más feliz contigo que cuando no estabas. En este sentido, soy egoísta. Me hace más feliz y ahora es uno de mis objetivos de vida. Estoy muy contenta de que pienses así. Espero que siempre estés feliz de que estés cerca, dijo Emily sinceramente. Siempre estuvimos cerca y me odiaba a mí misma cuando me di cuenta de que te alejaba. ¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez perdones a tu madre? No le está yendo bien sin ti. Ha perdido peso y apenas sale a ningún lado. Cuando empezaron los rumores de que Frank tenía una enfermedad de transmisión sexual y sus parejas sexuales necesitaban hacerse pruebas, la mitad de las personas que trabajaban en la tienda estaban aterradas. Parece que Frank contrajo una enfermedad de transmisión sexual de la nueva cajera que fue contratada recientemente. Infectaron a bastantes personas. Mamá fue la única gerente en esa lista y fue muy incómodo para ella, recordó Emily. Varias veces volvió a casa llorando. Para su crédito, aguantó y finalmente llegó a aceptar que realmente la fastidió cuando te engañó. Emily, tu madre y yo acordamos que éramos socios. Los socios deben ser honestos entre sí. Deben confiar el uno en el otro. Ya no confío en ella, admitió Jim. Lo pensé. Especialmente después de conocer a tu arena en la piscina hoy. Fue incómodo tener a tantas mujeres preguntándome por ti. Por la forma en que hablaban de ti, pude darme cuenta de que al menos 4 de ellas estaban durmiendo contigo. Mi padre es un propietario de condominios, dijo Emily sonriendo. En serio, todas piensan que eres un tipo sensible, honesto, guapo y bastante bueno en la cama. No sé qué pensar de todo esto. Tengo un par de amigos que vienen de vez en cuando. No creo que piensen que soy algo especial. Es más como si estuviera disponible, sugirió modestamente Jim. Mamá realmente la fastidió, dijo Emily. ¿Puedo venir tan pronto como termine la escuela y encuentre un trabajo aquí para el verano?
Estoy pensando en ir a la universidad aquí, si está cerca. ¿Puedo vivir contigo? Si no está lo suficientemente cerca como para ir a trabajar en coche, ¿puedo pasar los fines de semana y las vacaciones contigo? Mi mamá y yo no nos llevamos muy bien. Simplemente ya no somos cercanas. Su engaño me molestó mucho más de lo que me di cuenta en ese momento. Jim aceptó de buena gana la solicitud de Emily. Estaba mucho más feliz cuando pasaba tiempo con su única hija. Ella estaba convirtiéndose en una mujer, y le daba un gran placer verla crecer. Hablaba con ella varias veces a la semana cuando regresaba de las vacaciones de primavera. Insistió en que él no fuera a su graduación, pero prometió que iría a Florida al día siguiente. El domingo por la tarde, Jim abrió la puerta para recibir a Emily. Cuando se encontró cara a cara con Ellen, no pudo pensar ni moverse durante lo que parecieron minutos, pero sabía que solo podían ser 10 o 15 segundos. Logró recobrar un poco el sentido. «Pasa, Ellen. ¿Te gustaría tomar algo?», preguntó Jim automáticamente, tratando de entender por qué ella estaba en su puerta. «Gracias, Jim». «Sería genial», respondió Ellen, siguiendo a Jim hacia la cocina. Les sirvió a ambos un poco de té helado y se sentaron. Mientras Ellen se sentaba al otro lado de la mesa, yo iba a recoger a Emily. Ella me dijo que vivirá aquí contigo. Trasladé mi trabajo a Dayton. Necesitamos decidir qué vamos a hacer con la casa. Nunca has solicitado el divorcio y no hemos hablado, así que no sé qué te gustaría hacer, concluyó Ellen. ¿Por qué te estás mudando aquí?, preguntó sorprendido Jim. ¿Qué crees que pasará? Creo que dejaré de congelarme cada invierno, bromeó Ellen. Emily va a la universidad aquí en Florida, así que no tengo nada que hacer allí, excepto ser objeto de chismes. No sé qué te dijo Emily, pero tus padres no me hablan, y mis padres no son mucho mejores. He decepcionado a mucha gente, incluyéndome a mí misma, pero sobre todo a ti. No puedo pedirte perdón porque mis acciones fueron imperdonables, admitió Ellen. Estoy buscando un nuevo comienzo donde la gente no se burle de mí por tener un ligero desliz. Por cierto, me alegró mucho no haberte contagiado. Creo que dejaste de tener relaciones sexuales conmigo para cuando Frank me regaló eso. Soy responsable de lo que nos pasó. Intenté culparte, luego a Frank, la chica que le dio la enfermedad, incluso al tipo que hizo la escalera. Frank se cayó. Finalmente me di cuenta de que todo fue culpa mía. Arruiné mi vida e intenté arruinar la tuya también. Si no te hubieras enterado, habrías disfrutado del pequeño regalo de Frank conmigo. Lamento lo que hice. Me pregunto cómo. Pensé que parecía normal en ese momento, como si tuviera derecho a una pequeña aventura. Incluso involucré a Emily en esto y nunca me perdonaré por eso. Casi arruiné su relación con su padre porque fui una egoísta. Ella me advirtió una y otra vez que Frank era un idiota y que esto terminaría mal. Pero no escuché, admitió Ellen. Estoy muy contento de que la hayas dejado volver a tu vida. Tu amor y aprobación significan mucho para ella. Esto significaba mucho para mí antes de perder el rumbo. Ahora que no lo tengo, daría cualquier cosa por recuperarlo. Creo que necesitamos hacer una lista de cosas para vender y dividir el dinero. Pensé que ya había solicitado el divorcio. ¿No está Frank soltero ahora?, preguntó Jim con énfasis. He oído que es cierto. Pero me importa un comino ese bastardo, si eso es lo que quieres decir. Soy una estúpida, pero no lo suficiente como para divorciarme de ti por Frank, respondió Ellen. Pensé que ya me habías divorciado. Te he dado muchas razones. Creo que estoy contenta con lo que estoy haciendo aquí, respondió Jim. Sabes cuánto odio el cambio, y el divorcio puede cambiar mucho. Deberíamos discutir esto ahora, ¿no es así? Supongo que sí. Si quieres, me gustaría seguir casada. Aunque mis acciones pasadas desmientan esta afirmación, sé que eres demasiado buen hombre para quedarte con una esposa que miente y engaña.
Siempre lo supe, pero me dije a mí misma, nunca lo sabrás. ¿Dónde te quedarás hoy?, preguntó Jim. Tenemos algo de tiempo. Podemos discutir la venta de la casa y todo lo demás que tenemos atado. En la próxima semana o 2. Voy a buscar un motel cuando salga de aquí. Vi algo cerca de la autopista 95. Están bastante cerca de Home Depot. Empiezo a trabajar allí en una semana, dijo Ellen. Emily fue a hacer la compra para que pudiéramos tener tiempo para hablar. Pero volverá pronto y tengo que irme. La habitación de Emily tiene 2 camas individuales. Puedes quedarte allí si no le importa, sugirió Jim. ¿No te hará esto sentir incómodo? Sé que no soy tu persona favorita en este momento, dijo Ellen reservadamente. Estaré bien si Emily no le importa. Le preguntaremos cuando vuelva, respondió Jim. Por supuesto, Emily no le importó que su madre compartiera habitación con ella por un tiempo. Durante los siguientes días, los 3 comenzaron a retomar los hábitos que habían compartido durante años. Jim evitaba la piscina y a las demás mujeres mientras Ellen estuviera bajo su techo. No tenía deseos de lastimarla. Varias mujeres vienen a la piscina y quieren saber cuándo me voy, comenzó Ellen una tarde después de que Emily se hubiera ido a un concierto. Siempre hablan sobre tu gran tazón de condones y cuáles prefieren. Es bastante divertido si lo piensas. Hicieron de todo, excepto decirme que arruiné su vida sexual. ¿Has hecho feliz a 4 mujeres, Jim? Estoy impresionada. Es una lástima que no haya hecho una impresión en ti antes de conocer a Frank, respondió Jim bruscamente. No me disculparé por complacer a estas damas. Ninguna de ellas está casada, y saben que no hago ningún compromiso. Intento darles tanto placer como recibo, y les encanta. ¿Qué tal si te diviertes un poco conmigo?, preguntó Ellen. No hay condiciones en mi oferta. Solo siento que te debo mucho por tratarme tan bien después de lo que te hice. No soy el mismo tipo que recuerdas, insistió Jim. Soy más exigente y asertivo. Les digo a estas mujeres lo que quiero y parece que disfrutan haciéndolo. Nunca las dejo quedarse más de una noche a la vez. Así que quédate conmigo por una noche. Puedo manejar todo lo que me ofrezcas. Ellen prometió que se sentirá mejor por lo que hizo y hará todo lo posible para hacerte sentir mucho mejor. Jim pensó en sus palabras durante unos minutos y tomó una decisión. 10 minutos después, estaban tumbados desnudos en su cama. Dios mío, exhaló Ellen, tratando de recuperar el aliento. Eso fue increíble. Has aprendido algunos trucos nuevos. Gracias, Jim. Ellen llevaba su ropa de la habitación de Jim a la habitación de Emily cuando escuchó la voz de Emily. Chicos, ya han hecho suficiente ruido. Me alegra que hayan terminado para que pueda dormir. Ellen se quedó con Emily y Jim durante el verano. Dormía en la segunda cama de la habitación de Emily, pero a menudo visitaba a Jim. A menudo le decía a Jim que él era el único hombre que jamás tendría. Jim simplemente asintió en acuerdo. Después de la primera noche, Jim notó que Ellen contaba regularmente los condones en el recipiente. Se dio cuenta de que ella estaba tratando de dar todo lo que tenía para que él no pudiera atender a las otras mujeres del edificio. A Ellen no le gustaba el hecho de que su turno terminaba a las 10 de la noche y Jim llegaba a casa a las 5. Al menos 2 veces por semana venía a casa y encontraba sábanas limpias en su cama y un par de condones menos. Como tenía que estar en el trabajo a las 2 de la mañana, a menudo pasaba la mañana en la piscina. En su mayor parte, las otras mujeres no eran desagradables con ella. Era obvio que todas sabían que su matrimonio estaba casi en su lecho de muerte y que ella era la que había causado el daño al engañar. De vez en cuando, una de las mujeres haría un comentario o haría una pregunta que Ellen sabía que sería su señal. Ellen, ¿has elegido nuevas sábanas azules para la cama de Jim?, preguntó Susan Strathers una mañana. Combinan bien con las cortinas y la alfombra. Sí, por supuesto,
Estuvo de acuerdo Mónica Barrón. Es un hermoso color masculino, y Jim es un tipo muy masculino. Jim, no necesitas a estas mujeres en tu cama, se quejó él en esa noche. Te daré tanto sexo como quieras. Soy suficiente para ti, ¿no es así? Exactamente, respondió Jim. Nunca volveré a tener nada que ver con ninguna de estas mujeres. Entonces, ¿por qué hay 2 condones menos en el recipiente hoy? ¿Cómo sabe todo el mundo de qué color es tu ropa de cama?, preguntó Ellen. No tengo ni idea, respondió Jim con una sonrisa. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo grano no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no se compara con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.